Este es un laboratorio en el que vamos a hablar de educación y tecnología. Más concretamente nos centramos en la educación formal en menores de 18 años, por tanto alumnos en edad escolar, y estamos buscando proyectos de base tecnológica que mejoren la educación de alguna manera. Tenemos con nosotros a las 3 entidades cofundadoras de este lab y les voy a pedir, igual que en la mesa anterior, que nos cuenten un poquito pues, por qué se implican en este lab y qué tipo de proyectos estamos buscando. Patricia, tú eres del clúster EduTech, que agrupa a muchas empresas, entre ellas nuestros cofundadores hoy aquí, y de hecho la iniciativa de este laboratorio salió conjuntamente con vosotros. ¿Quieres contarnos un poquito sobre el clúster? Muy bien, pues como ha contado Clara, realmente la iniciativa de crear una aceleradora o un lab EduTech surgió del clúster, ¿no? Realmente teníamos muchas ganas desde el clúster de poder poner en marcha una herramienta que pudiera, digamos, de alguna manera poder empezar a identificar startups en este sector. De hecho, un poco el motivo es doble. Por un lado, identificar todo este ecosistema de startups en el ámbito tecnológico educativo, que creemos que puede ser muy enriquecedor para el sector, y por otro lado, como palanca de innovación para las grandes empresas que están en este sector. Por lo tanto, yo creo que con la puesta en marcha del Lab EduTech vamos a poder cumplir este doble objetivo, ¿no? Digamos que es también un poco una manera de poder también crear y enriquecer todo este sector a nivel de tecnología educativa que hay aquí en Cataluña. Realmente desde el clúster estamos llevando a cabo muchas actividades y proyectos en este sector y por lo tanto el hecho de poder ir identificando y enriqueciendo este ecosistema con nuevas startups pues nos va realmente a aportar muchísimo. Por lo tanto, pues bueno, este es el objetivo. Esperamos que se vayan apuntando muchas empresas, startups, que las vayamos pudiendo acelerar y que, bueno, al final, digamos, de este ciclo, igual pues se pueden ir sumando al clúster, que de hecho pues sería también un poco el objetivo. Gracias. Muy bien, gracias Patricia. Interesante, como decía Patricia, para las empresas que nos apoyan en los labs muchas veces es interesante incluso el conocer qué se mueve y qué startups están ahí fuera. El hecho de que al final una startup, por ejemplo, no entre en el lab a un proceso de aceleración no significa que las empresas partners no la vayan a conocer y puedan surgir también colaboraciones. Por tanto, os animamos a que entréis en contacto con nosotros si estáis en este sector y os puede interesar la colaboración, aunque quizá no busquéis financiación o no busquéis aceleración, que nos contactéis también. Paso la palabra ahora a Montserrat Brau. Ella es directora general de ClickEdu. ClickEdu hace no mucho era una startup, de hecho, sí. Y ahora se encuentra al otro lado de la mesa. Es uno de esos casos que tanto nos gustan de emprendedores que se convierten en empresarios y aunque ellos ya son innovadores desde el origen, pues sí, buscan seguir innovando. Montserrat, cuéntanos un poquito qué es lo que buscáis en ClickEdu. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por haber venido. Gracias al clúster y a Ship2Be por arrancar esta iniciativa, porque de verdad teníamos muchas ganas, yo creo, todos los que estamos hoy aquí, EDB y el clúster también, todas las empresas que lo formamos, para conocer más innovadores, porque tal como ha dicho Clara, pues sí, es verdad, nos sentimos innovadores desde la raíz. Yo vengo aquí un poco a presentaros qué proyectos nos gustaría, porque en general, cuando hablamos de colegios, de educación, solemos irnos a los contenidos, ¿no? Nuestra cabeza se suele ir al aula y a cómo vamos a enseñar mejor inglés. Pues bueno, se trata de que veamos otras cosas que se pueden hacer para el cole, para tener impacto en el aula. No pasa. Has d'enfocar cap a l'ordinador. Vale, perdón. Al botó. Vale. El primero era facilitar el diagnóstico. Pensemos que actualmente los coles se están enfrentando con una situación totalmente distinta a la que había en los tiempos de la EGB, ¿no? Entonces hay que dar respuesta a esa diversidad y hay que ver cómo podemos hacerlo desde la tecnología para ayudar a los centros a ser más eficientes en la detección. Aquí se habla de deficiencias, no solamente los que están por debajo, también tenemos que ayudar a los que están por encima, porque la norma tiende a estabular y entonces de lo que se trata es que el colegio preste atención a los que
no están en el establo. El cole no tiene que ser un establo. Entonces vamos a ver si desde la tecnología, desde la empresa, podemos echar una mano a abrir ese abanico. ¿Cómo? Pues ayudadnos, porque seguro que tendréis muy buenas ideas. Ayudar a la gestión de los centros educativos. Daos cuenta que lo que os decía al principio, a menudo pensamos en el cole como un aula donde se enseña latín. Bueno, pues sí, eso está muy bien, pero un colegio es una gran empresa, una empresa donde hay multitud de ordenadores, por ejemplo. La base implantada de tecnología en un colegio es sensacional. A menudo no lo pensamos, pero imaginaros cuántos dispositivos están conectados a la vez en un aula, en un colegio. En un colegio se hacen recibos, en un colegio se gestionan impagados, en un colegio se gestionan reuniones personales con gente que te dice que nos estamos divorciando, que estamos enfermos, que esa clase de cosas, esa gestión que todos tenemos muy clara, que una empresa como Akbar, ¿no?, que nos ha precedido, seguro que la tiene que hacer, los recursos humanos, no sé qué, pues no está tan claro cómo lo va a hacer un colegio, porque no nos lo imaginamos así. Y aquí hay muchísimo trabajo por hacer. De verdad que os animamos encarecidamente a pensar en ello. Más cosas. ¿Cómo podemos ayudar a personas vulnerables a introducirse en el sector educativo? Pues muy probablemente pensemos que aquí es donde más impacto podemos llevar a cabo. Yo no estaría del todo de acuerdo. Yo creo que puede haber impacto social en cualquier labor que se realice para un centro educativo, porque al final en un colegio está el futuro de la sociedad. Entonces, cualquier acción que se lleve para mejorar ese entorno definitivamente tiene impacto social, pero bueno, evidentemente los más desfavorecidos, los sectores más vulnerables son los que probablemente necesiten mayor ayuda. Vamos a intentar centrar aquí si podemos hacer alguna iniciativa para echar una mano. Por último, la evaluación por competencias. Esto igual, si no estáis muy vinculados con el sector educativo, pues no sé si os sonará mucho o poco, pero en mis tiempos, que ya es el Pleistoceno, pues a mí me solían evaluar del 1 al 10, ¿no? Me podían francés, un 8, catalán, un 9, muy bien. Pero de eso no se trata. De lo que se trata es que alguien sea capaz de sentarse aquí, saludar y contar algo. Y eso no es exactamente ni catalán, ni castellano, ni retórica, ni no sé qué. Entonces, la evaluación de esa competencia del alumno es compleja, altamente compleja, porque necesita métricas muy continuas. No es un momento de inspiración de un alumno que en un examen lo haga mejor o peor, no es un momento de salir y hacer aquí el recital de fin de curso, sino que se trata de una observación continua, que cuanto mayor sea la ayuda que podamos facilitar aquí sí al docente para obtener con facilidad esa multiplicidad de datos que le permita hacerse una fotografía general, no solamente un punto de un foco, sino un ángulo 360 de ese alumno, pues ahí le vamos a ayudar sin duda. Hay muchísimo trabajo, tienen muchísimo trabajo los maestros para hacer esto bien. Entonces, segurísimo que aquí podemos ser muy creativos y muy innovadores. Por último, porque me decían, hay poco tiempo, por tanto yo he intentado ser breve, traigo aquí el crono para no enrollarme. Yo os he puesto una foto de nuestra oficina, de la de Ignasi, que es mi socio. En Cliquedu somos dos socios, Ignasi Nogués y yo misma. Pues aquí es donde compartimos despacho. Veis que tenemos dibujos de los niños que nos mandan los coles, nos hace mucha ilusión tener a nuestros clientes tan cerca. Entonces, he oído antes a Akbar 150 años y he pensado, Jesús, yo los he contado por días. Esto vienen a ser unos 17 años en que nos sentimos starteadores o algo así, pero tenemos muchas ganas de seguir. Por tanto, seguro que nos podéis ayudar a sentirnos en forma y a ser más creativos y a repensarlo todo, porque al final lo único que hemos aprendido en este modelo de días, 6.025 días, es que todo está perfecto, todo es posible. O sea que aquí estamos.
Pues nada, le cedo la palabra a Antonio, ¿no? O a Clara, como queráis, me da igual. Muchas gracias, Montse. Antonio, tú eres director general de EDB. Sí. Vosotros sois un histórico del sector, ¿no? Conocéis muy bien el sector educativo, trabajáis en él, se os conoce sobre todo por la parte editorial, aunque también estáis en tecnología y tenéis otras iniciativas. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que buscáis encontrar en este lab? Bueno, sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación y por su atención y su dedicación del tiempo. Bueno, nosotros lo que esperamos encontrar en Ship2B son propuestas, son startups, son ideas, ¿no? Somos un grupo editorial que algunos de vosotros habréis conocido en vuestra época escolar y después ya no, a no ser que tengáis hijos, gente muy joven, por lo tanto no será habitual. Tenemos 130 años, 131 años de historia y en este tiempo pues nos hemos ido adaptando a los cambios que se han ido produciendo en el mundo educativo, que tengo que decir que son muy pocos, ¿no? Es decir, hasta hace 20 años aproximadamente el sector educativo estaba intentando formar a las personas, a los ciudadanos que tenían que hacer frente a los retos del siglo XXI, probablemente con técnicas del siglo XIX, ¿no? Entonces, en los últimos 20-25 años se está produciendo una revolución pedagógica, tecnológica, que va comenzando a mover de forma muy lenta el entorno educativo. Por tanto, nosotros que nos hemos ido adaptando y que hemos conocido y que acompañamos de alguna manera iniciativas como ClickEdu y otras similares, todavía notamos que hay un margen de mejora enorme, probablemente fuera de las empresas o de las industrias históricas del sector educativo en todos sus ángulos, no solo en el mundo del conocimiento, sino también en el mundo de las herramientas, en el mundo de la gestión, etcétera, etcétera. Para centrar un poco EDB, porque muchos de vosotros no lo conocéis bien, nosotros somos un conjunto de 10 empresas en 6 países distintos con 435... Paso. ¿Cuál era? ¿Este? ¿El botón derecho? Sí. 25 centros de trabajo, 900 novedades, 900 nuevos productos lanzamos cada año, unos 6 millones de unidades distribuidas anualmente, con 4.500 escuelas clientes y llegando en estos países y en otros donde estamos representados a través de subagentes a unos 3 millones de niños alrededor del mundo, de niños y jóvenes alrededor del mundo. Entonces tampoco la dimensión, estamos presentes desde la etapa preescolar, desde la guardería hasta el bachillerato, en todas las disciplinas, en todas las asignaturas del currículum en estos países, y también editamos un amplio catálogo de literatura infantil y juvenil. Bueno, pues nosotros desde el primer momento, desde hace casi 20 años, estamos ya editando contenidos educativos y literatura en formato digital. Pero siempre, y esto vosotros lo habréis oído muchas veces, nos ocurre que vamos como 2 o 3 pasos por delante de la realidad del mercado, en este caso del mercado editorial o del mercado educativo. Sí, ¿no? Aquí. Ahí. Entonces, ¿cuáles son? Yo voy a hacer un repaso rápido de cuáles son las circunstancias que nos encontramos en algunos ámbitos del sector educativo y los retos que se nos presentan. A modo de ejemplo, porque la imaginación es libre, podemos recibir ofertas de startups o de ideas que ni siquiera somos capaces de imaginarnos, ¿eh? Yo voy a hacer un poco el planteamiento de los retos. En la creación social de contenidos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el contenido, desde que estamos en la era digital, tiende al infinito. Es decir, hace 30 años, la enciclopedia Larousse, la enciclopedia Espasa Calpe, atesoraban, guardaban, clasificaban, distribuían todo el contenido. Entonces,
saber algo iba a la Británica, a la Espasa o a la Larousse y encontraba todo, ¿no? Bueno, todo lo que había, que no era mucho. Claro, con la digitalización de los contenidos nos encontramos que hoy en día el contenido tiene el infinito. Hay miles y miles, millones de fuentes que uno puede encontrar para realizar cualquier trabajo o cualquier formación. En multiplicidad de formatos, y esto también es un reto, porque luego hay que aterrizarlo en el mundo educativo. La tecnología permite personalizar el contenido, que los contenidos sean personales, cada uno puede tener su propio contenido. Aparece la figura de los curators, que es un poco la figura de esas entidades que están seleccionando contenido, ordenando, es decir, lo que eran los antiguos enciclopedistas, ahora ya se está produciendo en Internet, ¿no? Y este va a ser uno de los trabajos más importantes que vamos a tener en los próximos años. El contenido social y colectivo, es decir, cómo yo creo un contenido pero lo puedo compartir, la fiabilidad y veracidad del contenido, es decir, ¿quién me dice que el contenido al que yo accedo es veraz? Cuando yo iba a la enciclopedia Espasa-Calpe o a la Británica, sabía que podía pujar a peu, ¿no? Era el contenido. Ahora no, ahora si cualquiera de nosotros introduce en Google cualquier cuestión, la educación de segundo grado, seguro que va a encontrar 2,5 millones de propuestas para aprender cómo se soluciona la educación de segundo grado, pero cuál es la buena, ¿no? Es decir, y si hablamos de temas históricos o sociales, ya ni os explico, ¿no? Cómo puede explicar la historia una persona u otra en función de su ideología o de su entorno. La utilidad también en el contexto curricular, estamos hablando de educación y por lo tanto cómo aterrizamos ese contenido social en el mundo curricular, cómo lo enmarcamos en eso que el alumno tiene que aprender, ¿eh? Y luego la evaluación eficiente y cómo evaluamos eso. Porque antes, como se decía, los exámenes eran muy sencillos, ¿eh? Uno se leía 3 unidades de sociales, de la historia de Europa o de la historia de España, o de la historia de Cataluña, te ponen un examen y ya está, no había que hacer nada más. Ahora no, ahora creamos contenido, los alumnos crean contenido, al crear el contenido aprenden, desarrollan esas destrezas, esas competencias y luego eso hay que evaluarlo y cómo se evalúa, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un entorno relativamente complejo. Si vamos a los retos, yo he explicado un poco las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Cuáles son los retos? Los retos son las herramientas de edición social enfocadas al mundo escolar, es decir, cómo somos capaces realmente, lo que decía en la pantalla anterior, de generar un contenido que luego pueda ser digerido, trabajado por los escolares, por los alumnos. La integración de contenidos profesionales y abiertos, es decir, cómo combinamos, cómo somos capaces de generar un cóctel entre un contenido de base científica que sea fiable, que sea veraz, que esté contrastado y otros contenidos que se pueden ir sumando, ¿no? Los sistemas de validación y control de la calidad del contenido también, ¿no? La gestión de repositorios de contenidos. Al tender el contenido al infinito, aunque seamos capaces de seleccionar de alguna manera, esto cómo lo compilamos, cómo lo estructuramos, cómo hacemos que... Voy rápido. ¿Cómo hacemos que luego se pueda trabajar? Y luego los estándares, la interconectividad, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una diversidad enorme en las escuelas. Aprendizaje adaptativo y... ¿Ha pasado? Sí. El aprendizaje adaptativo y el Learning Analytics, ¿no? La innovación educativa, la experiencia de aprendizaje única y personal. Cada alumno aprende de una manera distinta. Estamos en el mundo de las inteligencias múltiples. Cada persona es única y tiene una manera distinta de aprender y por lo tanto tenemos que ser capaces de dar una experiencia única. El aprendizaje adaptado al ritmo de los alumnos, es decir, cómo somos capaces de generar un producto que permita que cada alumno evolucione a su propia velocidad. Hay alumnos, como comentábamos hace un momento, que van más rápidos y otros van más lentos. Somos capaces de modular eso. El autoconocimiento y el autoaprendizaje, ¿no? Cómo yo soy y cómo yo puedo aprender mejor. Los retos, la evaluación cualitativa, la evaluación de las competencias, lo comentábamos hace un momento, es decir, cómo somos capaces de medir algo que ya no es un examen, sino que es una evolución natural del aprendizaje del alumno, la socialización, el esfuerzo, la motivación. Evidentemente las nuevas tecnologías motivan mucho a los alumnos, pero hay que contextualizarlas en el ámbito educativo. La recomendación personalizada de contenidos o los contenidos autoadaptables que comentaba yo antes para cada alumno. Cada alumno tiene su propio contenido, se hace su propio proyecto
a su manera. Y la predicción del comportamiento, es decir, cómo podemos generar herramientas que permitan predecir el comportamiento del alumno. Si responde una cosa, lo llevamos por un itinerario, si responde otra, lo llevamos por otro itinerario, ¿no? Luego, apoyar la actividad docente, como decíamos, es un mundo complejo, el mundo educativo, el mundo escolar, ¿no? ¿Cuál es la gestión del cambio, la innovación educativa? Tenemos en España, solo en España, 500.000 docentes de enseñanzas no universitarias, aproximadamente un 5% están un poco puestos en el mundo tecnológico, pero el otro 95% no. Es un reto enorme, gente con una media edad, con una experiencia, con un conocimiento que le va a hacer muy difícil asumir el cambio, ¿no? Los nuevos modelos educativos, habréis leído en la prensa, la innovación pedagógica, las aulas sin paredes, sin pupitres, casi sin profesor, ¿no? Como quien dice, porque el profesor ya deja de ser esa persona que está como aquí, transmitiendo conocimiento a un grupo de personas, sino que tiene que ser un coach, tiene que ser un acompañador, un tutor que acompaña al alumno en su experiencia de aprendizaje. La formación continua del profesorado, la nueva distribución del tiempo y de las tareas, no agobiarlos más, no cargarlos más de trabajo. En ese sentido, las herramientas de gestión son muy importantes, que tengan tiempo para preparar las clases, para trabajar con sus alumnos y no pierdan el tiempo en burocracia y en toda una serie de temas que los apartan de su función principal. Voy un poco deprisa. Y bueno, los retos, la gestión del aula y de los grupos, cómo yo me comunico con mis alumnos, cómo genero grupos de trabajo, cómo ellos interactúan entre ellos, cómo se comunican entre ellos, cómo nos comunicamos entre el docente y los alumnos, cómo nos comunicamos con la familia, cómo la integramos en el proceso educativo, lo que decía antes, sistemas de formación continua del docente, comunidades y redes de docentes, autoevaluación también del docente, y digo autoevaluación porque el docente tiene una alergia a que lo evalúen, pero sí podemos generar herramientas para que él se autoevalúe respecto de su tarea, y las herramientas de gestión del cambio, ¿no? Cómo somos capaces de acercarlos a herramientas que le permitan cambiar. Y ya finalmente, para acabar y muy rápidamente, todo el tema, vamos cada vez más, y lo sabéis los que estáis aquí perfectamente, a una sociedad más tecnologizada, y por lo tanto necesitamos cada vez más perfiles tecnológicos en nuestra sociedad, sin evidentemente descartar los perfiles del ámbito de las humanidades, la filosofía, la lengua, etcétera, etcétera. Pero es una necesidad social. Cada vez hay más iniciativas públicas, es una oportunidad con cada vez más iniciativas públicas, la formación más allá de las aulas, todo el tema de formación para toda la vida, y también en cuanto a retos, las plataformas de contenidos y formación en ciencia y tecnología, y las nuevas metodologías aplicadas al mundo de la educación, los nuevos formatos, la robótica, la programación, la realidad virtual, la realidad aumentada, el audiovisual, y la potenciación de la participación femenina en el ámbito tecnológico, que está subrepresentada en ese ámbito, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí unos retos enormes. Nosotros estamos trabajando mucho, todas las empresas del sector, estamos intentando innovar, pero necesitamos ideas frescas, necesitamos nuevos productos, nuevos proyectos que nos ayuden a complementar y que nos ayuden a mejorar el entorno educativo. Muchas gracias y perdón por la rapidez. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Como veis, para una startup en este sector, contar con todo el conocimiento, con la red de contactos, etcétera, que tienen estas dos empresas, pues creo que es súper valioso. Terminamos esta mesa hablando con Peter Hanekamp, a quien quiero agradecer encarecidamente que esté aquí hoy, porque Peter vive en Madrid y ha venido para el evento. Peter es el fundador de Snappet aquí en España. En este caso es un proyecto que viene de Holanda y Peter lo trajo a España. Pasó por Ship2Be hace 2 años y desde entonces pues nos tiene tanto cariño que sigue viniendo siempre que se lo pedimos, que es mucho porque él es muy bueno. Así que muchísimas gracias, Peter. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es Snappet? ¿Cómo tenéis impacto social? Porque además respondéis a una de las líneas estratégicas de este lab que ha mencionado Antonio, que es el tema del aprendizaje adaptativo y Learning Analytics, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces soy Peter Hanekamp, holandés, por eso hablo español un poco raro, pero bueno. Snappet empezaba en 2013 en Holanda y ahora estamos en 3.000 colegios con 200.000 alumnos en 5 países y hacemos como 50 millones ejercicios por semana y más o menos doblamos cada año. En 2014 empezaba aquí en España y quiero explicar un poco, bueno, qué es nuestra idea y cómo funciona. Hace algunos siglos la educación era individual, solo para los ricos.
Y ahora tenemos un sistema clasical, que es muy bueno, ¿no? Porque eso facilita que todos los niños puedan aprender. Pero hay una cosa, y en los años 80 hice un estudio para comparar los resultados entre un clase tradicional, convencional, con 30 alumnos, comparado con un profe individual. Y aquí podemos ver la diferencia en resultados. No voy a explicar todo en detalle, pero básicamente con un profe individual los niños aprenden mucho mejor y el promedio es como el promedio del top 5% de nuestro sistema clasical. Bueno, dices, es obvio, ¿no? Un profe individual es mucho mejor, pero la consecuencia es bastante duro, ¿no? Que en realidad no enseñamos a nuestros niños, no sacamos todo el potencial de nuestros niños. Podemos sacar mucho más. Y básicamente, ¿por qué? Porque el profe no tiene tiempo, no tiene atención para atender a todos los niños. Y ahí la tecnología puede apoyar. Nosotros pensamos que el profe es clave, pero la tecnología puede ayudar al profe a sacar más de rendimiento de los niños. Vemos tres maneras como eso puede funcionar. El primero es la retroalimentación directa. Todos sabemos que cuando los niños juegan con un videojuego están muy involucrados y muy motivados. Y eso también vemos en la educación. La retroalimentación es una motivación, pero además vemos que los niños aprenden de sus fallos. Nosotros podemos ver que una gran parte de la mejora que medimos es por la retroalimentación. El segundo parte que es clave, que ya hemos oído antes, es la personalización. Como he dicho, tenemos 50 millones de ejercicios por semana y podemos medir muchos resultados de los alumnos. Y con esos resultados podemos personalizar el trabajo que hace cada alumno. Pero no solo es el alumno que puedes personalizar, también puedes dar información al profe, que es el tercer punto. El profe es el clave. Pero si das información al profe, el profe puede hacer intervenciones mucho más eficaz y mucho más directo. Bueno, aquí vemos un estudio del OECD y comparamos la inversión en tecnología con los resultados. Y básicamente es malo. Entonces, ¿qué pasa, no? Porque hemos visto que la oportunidad es grande, pero en realidad hasta ahora no tenemos éxito, no funciona. ¿Por qué? Introducir tecnología en un colegio no es fácil. Hay muchos stakeholders, hay muchas preguntas, hay muchas cosas difíciles de hacer. Entonces, por eso pensamos que hasta ahora no hay mucho éxito. No hay mucho éxito en una escala grande con tecnología en realidad cambiando el aula. Nosotros intentamos y pensamos que sí hemos encontrado el modelo, pero bueno, vamos a verlo. ¿Qué es nuestra idea? Hay básicamente tres pasos. El primer parte, muy importante, debe ser asequible. No hay dinero en la educación. Entonces, la única manera de facilitarlo es que tienes que ahorrar en un sitio gastos. A nuestro modelo, básicamente los colegios quitan los libros tradicionales y con el ahorro pueden pagar por nuestro método. Es básicamente 80 euros por año por alumno, incluyendo un dispositivo. Segunda parte, debe que ser fácil. La gente no quiere cambiar y entonces para ayudar el cambio tienes que hacerlo muy muy fácil. Por eso hemos hecho un producto que es integral, entonces es plataforma, es contenido, tenemos tablets propios y además hacemos formación y coaching de los profes para tomar su mano hacia el cambio. Y al final debe que funcionar, porque si no funciona no hay razón de hacerlo. Hemos hecho un estudio el año pasado en Holanda con 80 colegios. Básicamente hicimos un examen en el principio, la mitad empezaba a trabajar con Snapit, la otra sin, y un medio año después hicimos otro examen.
y hemos visto los colegios que trabajaban con Snapper tenían mejora 40% más que los otros colegios. Entonces sí, hemos hecho una prueba con una universidad y podemos ver que sí, eso funciona. Entonces, para concluir, hay una oportunidad muy grande de mejora, pero es difícil de captarlo. Entonces, para captarlo, nosotros pensamos que tiene que ser asequible, fácil y tiene que funcionar. Gracias.